Uno de los problemitas del último trabajo práctico decía, en una sala hay 20 personas donde se sabe que la mitad de las personas son mayores de 30 años. O sea, hay 10 que son mayores de 30 y otras 10 que no. Porque en total son 20. Sí se sabe que hay 7 mexicanos, de los cuales 5 son mayores de 30 años. Y pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar salga alguien que sea mayor que de 30 años o que sea de México? ¿Eh? Este O es clave acá. ¿Sí? O sea, nos está pidiendo, imagínense que llamemos a, ¿sí?, al evento de los mayores de 30. Vamos a admitir a un compañero. Entonces, sí, y bueno, y llamemos M, ¿sí?, al evento de que sean mexicanos. Bien, y lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que sea mayor que 30, o sea que se cumpla el evento A, que es mayor que 30 años, o ese O es acá una 1, ¿cierto? Una unión. Que sea de México. O sea, eso es lo que nos está preguntando. Al seleccionar una persona al azar, se pregunta cuál es la probabilidad de que salga alguien que sea mayor de 30 o sea de México. O mayor que 30 o de México. Bien, y en la probabilidad de la suma, porque esta unión significa una suma, estaba definida como la probabilidad de uno de los eventos, en este caso la probabilidad de que sea mayor que 30, más la probabilidad del otro evento, o sea, la probabilidad de que sea mexicano, menos la probabilidad de que sean las dos cosas juntas a la vez, o sea, que sea mayor que 30 y, ese I se marca con una intersección, y que sea mexicano. Bien. Entonces, para poder resolver esta probabilidad, tenemos que ir calculando cada una de estas probabilidades. La probabilidad de que sea mayor de 30, si hay 20 y la mitad son mayores que 30, acuérdense que la probabilidad es siempre la cantidad de casos favorables, digamos, dividido la cantidad de casos posibles. Y que son mayores que 30 son 10. O sea que hay 10 casos favorables de un total de 20, porque hay 20 personas en total. Entonces la probabilidad de que sea mayor de 30 es 10, que es la cantidad de casos favorables, porque hay 10 mayores de 30, dividido la cantidad de casos posibles, porque en total hay 20 personas que yo puedo seleccionar al azar. La probabilidad de que sea de un mexicano, fíjense que en mexicanos hay 7. O sea que ¿Y dónde están 7 los 10, serían... profe? Perdón. ¿Cómo? Los 10, esos. Sí. Porque dice que en la sala hay 20 personas y
y además la mitad Ahí de está, ahí esas está, ahí está. Perdón. son mayores de 30. O sea que mayores de 30 hay 10. Los casos favorables serían 10. En el caso de los mexicanos, dice que hay 7 mexicanos dentro de esas 20 personas. Bien, entonces los casos favorables son 7. Para sacar la probabilidad de que sea mexicano, son 7 de un total de 20, porque hay 20. Y la probabilidad de que sean las dos cosas a la vez, de que sea mayor que 30 y que sea mexicano, un poco la da en una observación que hace, que dice que de 7 mexicanos que hay, 5 son mayores de 30. Quiere decir de que son mayores de 30 y que son mexicanos, hay 5. O sea, los casos favorables son 5. ¿Por qué 5 son mayores que 30 y mexicanos? Hay 2 de los mexicanos que no son mayores que 30, pero que son mayores que 30 y mexicanos son 5. Dividido la cantidad de casos posibles, que son 20, porque hay 20 personas para seleccionar. Así que si ahora reemplazamos, acá en esta Profe, expresión, ¿sí? perdón, yo, bueno, lo tuve mal, porque en el video que había subido, el chico explicaba que la probabilidad de A y M era la suma de P y A. En este caso, ponerle era 17 sobre 20, ponerle puse yo. Por eso no, me daba 0 siempre. Ah, eh, O sea, después cuando me explicaron mis compañeras, como que sí, me di cuenta que es 5 sobre 20 porque el problema te lo dice. Pero en la explicación el chico sumaba 10 más 7, 17 sobre 20 sería. habría que revisar ese problemita en particular, ¿no? Eh, eh, No sé si a alguno más le pasó, de mis compañeros. ajá. Bueno, si a alguien le pasó, lo puede comentar. Bueno, después revisamos eso, para que quede claro. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es solamente reemplazar, así que la probabilidad de que sea mayor que 30, ¿sí? Más la probabilidad de que sea mexicano, menos la probabilidad de que sea mayor que 30 y mexicano. Lo reemplazamos por 10 décimos, 10 veinteavos, más 7 veinteavos, menos 5 veinteavos. 10 más 7, 17, menos 5, 12, o sea, 12 veinteavos. Y eso dividido 4 daría 3 quintos. ¿Y 3 quintos cuánto les da? Alguno puede hacer la cuentita, porque yo estoy usando el celular. 0,6. 0,6, ¿sí? O sea, la probabilidad es 0,6. O sea que la probabilidad de que sea mayor, la persona seleccionada al azar, sea mayor de 30 años o mexicano, es del 60%. Si lo ponemos un porcentaje, es del 60%. Una manera de verlo, dibujando diagramas de Venn, uno podría hacer lo siguiente. A ver si se ve ahí. Usando los diagramitas de Venn, uno podría decir, bueno, tengo el evento A, ¿sí? Que es los mayores de 30 años, y
los que son mexicanos. Y hay algunos que son mexicanos y también son mayores que 30, o sea que hay mezclados, digamos, ¿no? Y hay algunos que seguramente no son ni mayores que 30 ni mexicanos, que están afuera, digamos, ¿no? Entonces nos volvemos en otro conjunto. Y ahora podemos ir indicando, en base al enunciado, ¿sí?, cuánto hay en cada lugar. Entonces dice que en total mexicanos hay 7, ¿sí?, y de los cuales 5 son mayores que 30, de 30. O sea que 5 son mexicanos, ¿sí?, porque está dentro de mexicanos, y también está dentro de los que son mayores que 30. ¿Sí? Por lo que mexicanos que no son mayores que 30, está el resto, que eran 7 en total, así que 2, ¿cierto? 2 que son mexicanos, pero que no son mayores que 30. En total, estos 2 más estos 5, hay 7 mexicanos en total. Y mayores que 30, ¿sí?, eran la mitad. Quiere decir que acá tiene que haber la mitad, y la mitad es 10. Entonces, si acá hay 5 ya, que además son mexicanos, tiene que haber otros 5 para llegar a los 10, a la mitad de las personas, que son mayores que 30. Pero en total personas hay 20. Y acá tengo 5 y 5, 10 y 2, 12. Quiere decir que hay 8 que no son ni mayores de 30 años ni mexicanos. Entonces, la probabilidad, esta sería, digamos, en total son 20, ¿no es cierto? Y de acá podemos ver que esta es la probabilidad de que sea mayor de 30 y que sea mexicano, porque acá están los que cumplen con este evento de mexicano y este evento de que suelen ser mayores que mayores de 30 años. Estos que están acá son solo, digamos, los mexicanos que no son mayores de 30. Y estos que están acá son las personas mayores de 30, pero que no son mexicanas. Los que son mexicanos, en total, son todos estos. Son 2 más 5, 7, ¿cierto? O sea que la probabilidad, de acá, la probabilidad, ¿sí?, de que sean mexicanos, es lo que hay todo dentro del evento mexicano, que sería 7. 7 son los casos favorables dividido el total, que son 20. Y acá, en este caso, sería 5 sobre el total, que son 20. Y de acá sacó la probabilidad de que sea mayor que 30 es todo lo que hay acá, que es 10 sobre 20. Y la probabilidad de que sea mayor que 30 o que sea mexicano es siempre todo, todo. O sea que sería todo de esto, ¿sí?, y esto. O sea, sería 5 más 5, 10, más 2, 12. O sea, sería 12 sobre el total, que es 20. O sea, la unión, la suma de la unión,
es poner todo lo que hay ahí que está dentro de esa unión. Los 8 estos no, porque están afuera de la unión. Todo lo que tiene que ver con A y con M, o sea, que sean mayores que 30 y que sean mexicanos, está acá adentro. Y eso es la unión, eso es O. En cambio, la intersección, que está indicadita con esta U al revés, acá, es I, o sea, los que están acá son mexicanos y mayores que 30. En cambio, todo esto es los que son mayores que 30 o mexicanos. Así que esa es otra forma de sacarlo, usando los diagramas de Venn. Ustedes lo hacen como les resulte más cómodo, pero vale la pena a veces practicarlo. Vemos el otro. Bien, en este decía, en una tienda, se venden sillas de color verde y de color rojo. O sea, se venden o son rojas o son verdes. Si hay 16 sillas, ocho rojas y 8 verdes, o sea, mitad y mitad, a escoger, pero hay 10 de madera y 6 de plástico, 10, perdón, 10 de madera y 6 de plástico. Y se sabe que de las 6 de plástico, hay 4 que son verdes. Entonces hace la preguntita. Pregunta. ¿Qué tan probable es que si se escoge una silla cualquiera, esta sea verde o de plástico?
Bueno, otra vez en la pregunta aparece O. Eso también vuelve a resultar clave. Dice, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que sea verde o de plástico? O sea, vamos a indicar con B el evento verde. Y P el evento que sea de plástico. Entonces, lo que está preguntando es cuál es la probabilidad de que sea verde o, una U, le ponemos O de plástico. Y eso es la probabilidad que sea verde, más la probabilidad que sea de plástico, menos la probabilidad de que sea verde y de plástico. Entonces, la probabilidad de que sea verde, veamos. En total, dice el enunciado que hay 16 sillas. Y hay de las 16, 8 son verdes. O sea que de seleccionar una al azar, ¿sí?, caso favorable tendría 8 de un total de 16. La probabilidad de que sea de plástico dice que de las 16, 6 son de plástico. Quiere decir que para que salga de plástico, serían los casos favorables 6 de un total de 16. Y además dice que de las 6 de plástico, ¿sí?, 4 son verdes. O sea, la probabilidad de que sea de plástico y verde, o verde y de plástico, que es lo mismo, es 4, porque dice de las 6 de plástico hay 4 que son verdes. O sea que hay 4 que son verdes y de plástico. ¿De un total de cuánto? Y son 16 en total. Así que si ahora reemplazamos en la expresión de arriba, nos va a quedar 8 más 6 menos 4, 8 más 6 menos 4 sobre 16. 8 más 6 es 14, menos 4, 10. O sea, 10 sobre 16, simplificando, serían 5 octavos. Bien, ¿y 5 octavos cuánto les da? 0,625. 0,625. Bien. O sea que la probabilidad de que sea, eligiendo una silla al azar, la probabilidad de que sea verde o de plástico es del 62,5%. Para verlo con diagrama de Venn, por ahí este es un poquito, lo veo un poquito más complicado. Podemos intentarlo. Yo haría así, un diagramita así, unos en lugar de circulito, haría una cosa así. Y tengo colores rojos, ¿sí?, y verdes. Y hay algunas que son rojas y de plástico, y hay otras que son rojas y de madera. Y hay otras que son verdes, pero pueden ser verdes y de plástico, o verdes y de madera. Eso es el total que hay.
Y entonces ahora podemos ir poniendo en cada uno de esos lugares, ¿sí?, la información que tenemos. Y dice que de plástico hay 10, no, mentí, 6, 6. O sea que estos más estos, que son de plástico, deberían ser 6. Acá, acá deberían ser 6. Y de madera deberían ser 10, o sea que esto más esto debería dar 10. Y además, rojas hay 8, o sea que esto más esto, ¿sí?, debería dar 8. Y verdes también hay 8, o sea que esto más esto debería dar 8. Y además dice que de las 6 de plástico, 4 son verdes, o sea que 4 son verdes y de plástico, o sea que 4 vienen acá. Y si la suma cada 6, acá 2. O sea que roja y de plástico hay 2. Pero como las de verde son 8, si hay 4 verdes de plástico, tiene que haber otras 4 verdes de madera. Y como rojas hay 8 en total, entonces si hay 2 rojas de plástico, hay otras 6 rojas de madera. Eh, bien. Entonces, bueno, por otro lado, ¿sí?, la probabilidad de que sea verde o que sea de plástico, bueno, se puede sacar con relativa facilidad también. Bueno, esta es una manera de organizarse, ¿sí? Estoy viendo ahora cómo llegar a, bueno, a la suma, a todo, ¿no? Fíjense que para la suma, si estoy buscando que sea verde o de plástico, ¿sí? Eso es lo que estoy buscando. Bueno, que sea verde son todas estas, y que sea de plástico son estas de acá. O sea, sería la suma de todo lo que hay acá arriba, que sería 2 más 4, 6 más 4, 10. 10 sobre el total, que es 16. Entonces sería 10 sobre 16, la probabilidad. Y esa sería una manera de obtenerla haciendo diagramitas de Venn.